Bueno, ahora vamos este, a explicar algunos problemas tipo resueltos de estática. ¿Sí? Por ejemplo, dice el problema número 1. En cada uno de los sistemas de fuerza en equilibrio, haga el diagrama del cuerpo libre de los componentes de lo mismo. Entonces acá tenemos la descripción. Fijémonos que tenemos tres poleas, ¿sí? Que están, dos de ellas están sostenidas o están amuradas en en una losa superior, y a su vez de la misma también cuelga otra polea que sostienen estos dos cuerpos. ¿Sí? Acá que lo hemos designado por la letra A, B, C, D y E. Entonces, para hacer el diagrama del cuerpo libre, podemos empezar por cualquiera de ellos, pero siempre en la estrategia es empezar por hacer el diagrama del cuerpo libre donde menos incógnitas tenemos. Supongamos que tengamos conocido los pesos de estos dos cuerpos, el del A y el del D. Entonces tenemos que tomar una estrategia. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, supongamos que empecemos por el cuerpo A. En el cuerpo A, ¿sí? Tengo el peso de A, o sea, aislamos el cuerpo A. Entonces, la fuerza que actúan sobre ese cuerpo va a ser el peso y, digamos, la tensión de la cuerda con la que está sujeta a la polea B. ¿Sí? Entonces, si hacemos sumatoria de la fuerza en el eje Y, que tiene que ser igual a cero porque es la condición de equilibrio, bueno, eso resulta muy sencillo. Vemos que acá no hay ninguna fuerza, ¿sí? En la dirección del eje X. Bueno, entonces, si hacemos el de la polea B, tenemos la cuerda esta que está a la izquierda y la cuerda que está a la derecha, y acá arriba, ¿no es cierto?, está sostenida de esta planchuela, digamos así, que para que esté en equilibrio debe estar ejerciendo una reacción 2T igual a esta T más esta T. ¿Sí? Entonces no conocemos esta T, no empezaríamos por acá a resolver el problema. ¿Sí? Si seguimos así, vamos a la polea C. En la polea C voy a tener la tensión T de ambos lados y 2T. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, T y T, 2T. Y si seguimos para acá, ahora el cuerpo D, este 2T, de 2T, esta, que es la misma que esta, va a ser igual al W del peso D, peso del cuerpo D. Y en el caso de esta otra polea, tengo esta reacción acá arriba, la de la pared de acá, la de arriba así, y la tensión T que viene de este lado. ¿Sí? Ese sería el diagrama de cuerpo libre, o sea, independientemente de que tengamos que resolver o obtener algún valor. El objetivo de este problema es que nosotros sepamos, aislemos el cuerpo libre y sepamos colocar, etiquetar alrededor de ese cuerpo libre todas las fuerzas que actúan alrededor de él. Bueno, supongamos ahora el otro sistema, o sea, el otro problema donde tenemos, por ejemplo, una pared, tengo el piso y tengo dos esferas o dos cilindros, ¿sí? Que está el cilindro Q sobre el cilindro P o la esfera, ¿sí? Independientemente de la forma del cuerpo. Y eso está sostenido, digamos, anclado acá, una cuerda que está amarrada al punto C de esta barra. Y acá en el extremo tenemos un vínculo que lo sostiene, que está ligado al piso. ¿Cómo sería el diagrama del cuerpo libre? Entonces ustedes pueden optar por la fuerza que actúan en el muro, en este piso. Hacemos el diagrama del cuerpo libre de este cilindro P, del Q, de la barra, de la cuerda,
del vínculo, o sea, podemos elegir. Bueno, ¿cómo se hace? Empecemos. Entonces, si hacemos sobre el muro, ¿sí? Sobre este muro, bueno, te escribimos. En el punto B tenemos la tensión T que ejerce esta cuerda, ¿sí? En este punto de contacto del muro con el cilindro P, el muro hace una reacción en este sentido, ¿sí? Y acá, en este punto, tengo una reacción en el sentido del eje Y y en el sentido del eje X. Es algo intuitivo, ¿sí? RP va en este sentido. Intuitivamente debo fijar un sentido de RAX en el otro sentido, ¿sí? Y tengo una reacción, ¿sí? Acá del piso. Y a su vez, ¿es cierto? Como ya habíamos visto en la clase, tengo un momento. Puedo tener un momento ahí, ¿sí? Entonces sería el diagrama de cuerpo libre para esto. Supongamos que este problema sea con valores. Bueno, si alguno de los valores me da negativo según el sentido que se ha propuesto en la figura, no significa que está mal, solamente que lo único que debemos hacer es cambiar el sentido del puesto en la figura. Es decir, supongamos que RA, o sea, la reacción en A en el sentido eje, me dé un valor negativo de la fuerza. Eso significa que el sentido de la fuerza ha sido el incorrecto. Lo único que tenemos que hacer es borrar la punta de la flecha y ponerla en el otro sentido. Y corregimos el sentido de la fuerza y ya lo ponemos como positivo. O sea que no se aflijan en este caso cuando vayan a hacer un problema numérico. Si de algún tipo, cualquier fuerza que les dé el resultado negativo, no significa que está mal. Solamente han errado momentáneamente en poner el sentido en el dibujo. Y solo basta con corregir el sentido y ya todo queda bien. Entonces, seguimos, por ejemplo, hacemos el diagrama de cuerpo libre para el cilindro o la esfera P. Entonces, el cilindro P, ¿sí? O esfera P, recibe a su vez, si él accionaba sobre el muro ahora va a accionar sobre el cilindro, ¿sí? Y después tengo el peso del cuerpo P y tenemos la reacción del piso que va hacia arriba, ¿sí? Se opone. Y este RQ es la acción que recibe de este cilindro Q. Ese sería el diagrama del cuerpo libre. Si no tengo ninguna otra fuerza más, ¿sí? Para el cilindro P. De la misma manera, si analizamos para el cilindro Q, bueno, acá, si este accionaba sobre P según RP, a su vez RP va a accionar sobre Q según RP. Tiene la misma línea de acción, el mismo valor, pero sentido contrario. ¿Qué otra fuerza más hay? Bueno, viene que es el peso del cuerpo, ¿sí? Y la reacción, digamos, la reacción que ejerce la barra CD sobre el cuerpo. Fíjense que acá tenemos un sistema de 3 fuerzas, de las cuales conocemos la dirección de todas. Entonces, para que esté en equilibrio estas 3 fuerzas, W de Q y R de Q y R de la barra, tiene que conformar un polígono cerrado de fuerza, ¿sí? Necesariamente. Lo siguiente sería la reacción en la barra. La reacción en la barra, bueno, acá tenemos lo que era T acá, entonces ahora T, ¿sí? Sería en este sentido. El RQ sería la reacción que ejerce, o la acción que ejerce el cilindro Q sobre la barra, y en este caso tengo las dos, en el punto acá, en el vínculo, tengo las dos reacciones según el eje X, según el eje Y. Y con eso tengo dibujado el diagrama de cuerpo libre. Entonces, una vez que ustedes han hecho el diagrama de cuerpo libre, empiezan a analizar en cada uno de ellos, para empezar a resolver en cuál de ellos tengo el menor número de incógnitas. Entonces, empezando por ahí, después el problema se resuelve, porque ya voy a tener una catarata, ¿no es cierto? Llamémosle así,
de datos para seguir resolviendo. Entonces la estrategia es esa, hacer el dibujo, observar, etiquetar bien y observar en cuál de ellos tengo el menor número de incógnitas. Incluso se puede hacer no solo de un solo cuerpo. Yo, por ejemplo, en este caso podría haber hecho de estos dos cuerpos juntos. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, esta RQ y RP son iguales. Entonces yo voy a tener las únicas reacciones que voy a tener: el de la barra, el peso de este cuerpo, el peso de este otro, la reacción del piso y la reacción del muro. O sea, puedo hacer una asociación de cuerpos libres, ¿sí? Pero es cuestión de práctica. En la medida que ustedes practiquen, solamente trazando en cualquier sistema que ustedes vean, consulten en la bibliografía que se les recomiende, consulten y hagan por sí mismos, ¿no es cierto? Hagan ese desafío, ¿sí? Y hagan el diagrama de cuerpo libre solamente para ver si lo están entendiendo el tema. No se necesita hacer ningún cálculo, solamente poner lo principal es saber hacer el diagrama del cuerpo libre y etiquetar cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo libre elegido. Y después la resolución es lo más fácil. Bueno, supongamos este problema 2, dice: resolver gráficamente la reacción en el vínculo A y la tensión de la cuerda T. La longitud de la barra AB me da de 5 metros. Entonces vemos la descripción. Entonces tengo esta barra, ¿sí?, que está sostenida para este muro por una cuerda T y forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Tiene un peso P de 250 Newton y está vinculada a través de este accesorio en esta pared, en este muro. Entonces lo dibujamos acá, hacemos el diagrama de cuerpo libre para la barra, ¿sí? ¿Sí? Tenemos así el peso P, tenemos la dirección de P, fijémonos que tengo la dirección de P y tengo la dirección de T, ¿sí? Entonces, como tengo tres fuerzas que una reacción en A, necesariamente se tienen que cortar en un punto, ¿sí? Supongamos que yo quiero hacer la resolución gráfica. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Trazar una vertical y de ahí colgar o dibujar la fuerza P en escala. Entonces vamos a tomar una escala de fuerza adecuada para que el dibujo sea representativo y se lo pueda visualizar. Como se trata de 250 newton, tomo una escala de 50 newton. Quiere decir que por cada esta fuerza de 250 newton van a estar representadas por digamos 5 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dibujamos a partir de ahí esta longitud, ¿sí? Ya está hecha en escala en el PowerPoint. Esto tiene 5 centímetros, me representa la fuerza P, 250 newton. En la punta, al extremo del peso P, trazo la recta de acción, la línea de acción de la tensión, porque es paralela, la trazo, ¿sí? Y acá, directamente lo que resta, como se tienen que cortar, es directamente el valor de R. Entonces acá tengo el polígono de fuerza. P, o sea, va siguiendo el sentido, cola con punta, punta con cola y se cierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la dirección de RA en A tiene esta orientación, que va a ser de 56,6 grados. O sea, todo esto se lo puede hacer en forma gráfica tomando una escala. Bueno, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuánto es cómo vamos a saber el valor de T? Bueno, muy simple. Tomamos la regla, medimos la longitud de este segmento que me representa la tensión T y vemos que mide 3,3 centímetros. Como nuestra escala es 50 newton por centímetro, multiplicamos este valor, ¿sí?, de la longitud y me da que la tensión T es 165 newton, ¿sí? La solución gráfica. De la misma manera, ¿no es cierto?, hacemos para la reacción en A, ¿sí?
medimos 6 centímetros. O sea, si medimos con la regla, esto mide 6 centímetros y lo multiplico por la escala, me va a dar 300 newton. Entonces, la dirección de esta fuerza va a ser, bueno, acá tiene una componente según el eje X, según el eje Y, o sea que va a determinar la tangente, ¿sí? Entonces, va a ser 165, perdón, esto va a ser 100, acá me forma un ángulo recto, entonces, va a ser 165, que es lo que vale T, esto, ¿sí? Y ¿con qué lo hemos usado? Con el valor de RA, que era 300. Entonces, vemos que el ángulo es de 56 grados. Si ustedes después usan el transportador, si han hecho bien el dibujo, van a observar que el ángulo es de 56,6 grados. Por supuesto, siempre la solución gráfica es aproximada, si no trabajan con tanta precisión, ¿sí? Bueno, la comprobación, ¿qué hacemos? Nosotros, como hemos calculado esta P y T, entonces esto forma un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir? Que esta es la hipotenusa, entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces hacemos la suma y eso me da aproximadamente 50, que es el valor que hemos calculado según la solución gráfica. La propuesta es resolver el problema por el método analítico, ¿sí? Planteando la ecuación de equilibrio de momentos respecto a A. Entonces, ustedes ya han visto, hasta acá ya se les ha dado la clase teórica, entonces, ¿cómo puedo plantear? O sea, yo puedo plantear resolver el problema aplicando la tercera condición, que es la ecuación de momento. Entonces, en este punto, si yo planteo el momento respecto a este punto, voy a estar anulando el momento que ejerce la reacción en A. O sea que ya me independizo de cuánto vale RA. Entonces, y voy a tener, ¿qué fuerza? Voy a tener P y voy a tener T. Acordémonos que el momento era, les doy así para que ustedes lo resuelvan, el momento con respecto a A va a ser igual al valor de la fuerza P por el segmento perpendicular a A. O sea, esto, la línea de acción de P y el segmento perpendicular es este. Dado que tienen todos los datos como geométricos como para poder calcular ese segmento, entonces va a ser P por esta distancia. Lo único que tienen que hacer es calcular esta distancia. Y con respecto a esto, ¿cómo haría girar? Lo haría girar en este sentido, en el sentido antihorario, recordando la clase teórica, el sentido antihorario, le damos el valor negativo, o sea que va a ser P por esta distancia negativo, ¿no es cierto? Menos P por esa distancia. Y en el caso de T, ¿sí? Va a ser T por el segmento perpendicular, que va a ser esta línea de acción de A hasta acá. Y el segmento perpendicular va a ser este. Entonces también tengo todos los elementos geométricos para calcular esta distancia D. En este caso T, ¿cómo la va a hacer girar? La va a hacer girar en el sentido horario. O sea, va a ser más T por esta distancia. ¿Correcto? Desde ahí hasta ahí, siguiendo esta línea. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 0. Entonces, para tener la única incógnita va a ser T. Entonces, yo una vez que encuentro en T, ya después sigo el orden de la resolución, ¿no es cierto? Y puedo calcular, por ejemplo, acá voy a tener como va a tener dos componentes, voy a tener Rx y Ri, o hago sumatoria de las fuerzas según el eje X, según el eje Y, y voy a obtener en forma analítica la resolución del problema. Hay otro problema, dice, problema 3, dice 2 cilindros lisos de peso igual a 40 newton y Q igual a 30 newton, y me da los radios, que son de 800 milímetros y de 500 milímetros respectivamente. Se colocaron en un cajón de madera, como se indica en la figura. Hacer el diagrama de cuerpo libre de cada cilindro para determinar todas las reacciones que tienen lugar. Entonces, acá lo tenemos en un cajón, aparentemente no es de madera, es cierto que, bueno, la ilustración no la corregí,
Bueno, pero no importa, supongamos que no es de madera, que es un cajón de mampostería. Entonces ahí en el interior de ese cajón están los dos cilindros, con las respectivas medidas, con los respectivos datos que se dan, las distintas unidades, etcétera, etcétera, que ustedes lo ven en detalle. El video lo van a poder ver las veces que quieran. Entonces lo que hacemos es, todo marcamos, por razones de espacio, digamos, sobre la misma figura hemos marcado todas las reacciones. Por ejemplo, sobre este cilindro tengo el peso, el peso propio del cilindro concentrado en su centro geométrico y la reacción que ejerce el piso sobre ese cilindro, y acá lo mismo, ¿sí? La reacción de la pared. Y la reacción que ejerce acá este cilindro sobre el cilindro Q. A su vez, para el cilindro Q hacemos lo mismo. Tengo el peso de este cilindro, la reacción de este muro, del muro derecho, y la reacción del cilindro que ejerce el cilindro Q. Como vemos, acá tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas, ¿sí? Para resolver. Y en este tenemos 1, 2, 3. Entonces, si el sistema está en equilibrio y tengo 3 fuerzas, necesariamente esas 3 fuerzas tienen que conformar un polígono de fuerza cerrada. Por otro lado, yo tengo la dirección de esta fuerza, que es horizontal, y la dirección de esta, y me tiene que cerrar el polígono de fuerza con la dirección esta que está puesta acá de Q, de RQ. Bueno, eso es, le estoy haciendo un análisis previo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, en primer lugar, acá lo que hacemos es encontrar el ángulo P, ¿sí? El ángulo P va a ser igual a 500, ya tomo las unidades, las medidas de estas longitudes, y calculo los respectivos ángulos. Calculo el seno de P y el coseno de P. Los calculo siempre, porque por ahí cuando haga la solución analítica voy a utilizar ya sea el seno o el coseno. Entonces me va a ser útil. Con eso encuentro el ángulo P, por ejemplo, que es de 22,62 grados. Perdón, estoy volviendo para atrás. Volvamos. Entonces, hacemos, ¿ves? Como decía, como tenemos menos incógnita acá, aplicamos un sistema de coordenadas cartesianas para el cilindro Q. Entonces, en el cilindro Q tengo el peso P, la reacción esta RM del muro 2, y la reacción que tiene esta línea de acción del cilindro P. Y el ángulo P que lo acabamos de encontrar. Entonces hacemos sumatorias de fuerzas en el eje Y, ¿sí? Descomponemos cada una de las fuerzas según el eje Y. Bueno, acá la única que tiene componente en el eje Y va a ser la componente vertical de RP, que va a ser igual a RP por el seno de P, y es positivo porque hemos considerado el eje positivo hacia arriba, el eje Y positivo hacia arriba, y menos Q está dirigido hacia abajo en el sentido negativo de la Y. Igualamos a 0, ¿sí? Como conocemos el peso P, Q del cilindro, del seno del ángulo, puedo conocer la reacción que ejerce el cilindro P, ¿sí? De la misma manera hacemos las sumatorias según el eje X, la que ejerce la componente según el eje X va a ser igual a RP por el coseno de P menos la reacción del muro 2, que está dirigida en el otro sentido. Resolviendo, ¿sí? El primero me da 78 newton y el otro valor me da esto, ¿sí? O sea que ya hemos encontrado la reacción que ejerce el cilindro P sobre el Q y la reacción que ejerce el muro 2 sobre el cilindro Q. Ahora, entonces ya hemos atacado bien el problema para la resolución, entonces ya conocemos esto, entonces ya en el diagrama de cuerpo libre ya conocemos este valor. Entonces ya conocemos este valor y nos quedaría encontrar los demás. Hacemos lo mismo, planteamos la sumatoria de fuerzas según el eje Y, fijémonos cómo está puesto, cómo está etiquetado. RM3 es esto, RM1 es la dirección de este muro, esto. Bueno, conocemos esto y esto, ¿sí? Y nos faltaría conocer estas dos. Entonces, en este sistema
tenemos dos incógnitas, entonces necesitamos dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones son plantear la sumatoria de fuerza del eje Y y la sumatoria de fuerza del eje X. Entonces, planteando, ustedes ya deben saber cómo se hace, calculamos la reacción del muro del piso, que le llamamos RM3, calculamos 70 newtons. Y según el eje X vamos a calcular RM1, que es 72 newtons. Entonces, con eso tenemos resuelto el problema. Esa sería la solución analítica. ¿Qué pasa si queremos hacer la solución gráfica? ¿Sí? Acuérdense que la solución gráfica debemos tomar una escala de fuerza, ¿sí? Acorde, ¿sí? Para que el dibujo sea representativo, sea apreciable, lo podamos ver con nitidez. No van a tomar una escala muy pequeña, de tal manera que el dibujo sea muy pequeño, y ni tampoco sea muy grande, de forma que no le quepa en la hoja de resolución. Entonces acá hemos tomado 10 newtons, cada fuerza la voy a representar por cada centímetro, voy a representar 10 newtons. Lo que conozco, por ejemplo, voy a empezar por el cilindro Q, porque tengo las direcciones de toda la fuerza y conozco el valor de una de ellas. Entonces ahí tengo el peso de Q. Entonces sobre la recta dibujo con el valor de Q, el valor que me dice el problema, este segmento, esta semirrecta, ¿no es cierto?, que representa Q, va a tener la longitud tal que representa lo que pesa ese cilindro. Bueno, esa sería la dirección. Por otro lado, conozco la dirección de R del muro, y por otro la dirección. Entonces, como forman un cilindro, un polígono cerrado, lo único que tengo que hacer, esa sería la reacción RM2 y esta sería la reacción de P. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como ya tengo cerrado, mido este RM2 y mido también RP, ¿sí? Y ahí tengo el ángulo, ¿sí? El polígono de fuerza a partir del diagrama de cuerpo libre del cilindro Q, ¿sí? Bueno, eso lo puedo medir. Entonces, seguidamente puedo hacer lo mismo para el cilindro P. Entonces, lo que ya conocemos acá es este valor que está puesto para acá. Entonces, el otro lo vamos a dibujar en forma que tiene el mismo sentido, la misma dirección pero sentido opuesto, para que no quede superpuesto el dibujo. Lo que hago es trazar una paralela, ¿sí? Cuelgo el peso P del cilindro, ¿sí? El polígono de fuerza a partir de ese cilindro, replico o repito el segmento de P pero en sentido contrario, y después que conozco esta dirección, ¿sí?, que sería la de RMI, y como el polígono se tiene que cerrar, tiene que pasar por ahí. Entonces, esto es de acá, esto ya es conocido. Entonces, como se cierra, ¿qué tengo que hacer? Medir ese segmento y mido el otro segmento. Entonces, ahora lo que me queda es medir esta longitud, RM2, la longitud de RP3, la longitud de RM3, la longitud de RM1, multiplicarlo por la escala, ¿sí? Ahí está, ¿eh? Por ejemplo, el de RM2 es 72. Si ustedes vuelven a la página anterior, van a ver que justamente la reacción del muro 2 es 72 newtons, ¿sí? Está bien hecho el dibujo, ¿sí? En el caso para la reacción de P, o sea, la reacción que ejerce el cilindro P, es 7,8 centímetros, lo multiplico por la escala, me da 78 newtons, ¿sí? Lo mismo para RM3, me da 7 centímetros, o sea, RM3, ¿sí?, sería que es lo mismo, y me va a dar 70 newtons. Y por último, RM1, ¿sí?, que sería la reacción de este muro, que es 7,2 centímetros, lo multiplico por la escala y me da 72 newtons, ¿correcto? Bueno, y esos son valores obtenidos en forma de una solución gráfica. Entonces, resumiendo, siempre para atacar un problema lo tienen que atacar o abordar o empezar la solución en el diagrama del cuerpo libre, del cual tengan mayor número de datos y que sea menos complicado. Para eso ustedes en forma visual
nos da una orientación por dónde vamos a empezar a resolver el problema. En la problemita número 4 me dice, en la figura se muestra un plano inclinado, ¿sí? Con una inclinación de 30 grados, ¿sí? Respecto de la horizontal, y dos bloques en situación de reposo, ¿sí? Relacionados a través de una polea y una cuerda inextensible, ¿sí? De peso despreciable. Si la masa de A es MA igual a 5 kilos y el coeficiente de rozamiento estático como es igual a 0,2, determine los valores máximos y mínimo de masa del bloque B para que se cumpla el equilibrio, el valor de la tensión de la cuerda de ambos casos. Bueno, entonces hacemos el diagrama del cuerpo para el cuerpo A punto de subir, o sea que ¿qué quiere decir? Que va a venir hacia acá, ¿sí? Entonces fíjense, siempre escribo cómo van a ser mis referencias. Acá en este caso, como estoy en un plano inclinado, bueno, voy a tomar el eje de coordenadas cartesianas de forma que sea el eje X sea paralelo al plano por sobre el que se mueve el bloque, e Y va a ser perpendicular al plano. Entonces todo vector que vaya en estas direcciones lo voy a considerar positivo, y todo vector que apunte en el sentido negativo de estos dos ejes de referencia van a ser negativos. Entonces, si ahí el cuerpo A, ¿qué voy a tener? Voy a tener el peso de A, voy a tener la reacción normal de A, es decir, que ejerce el piso, y la tensión T, que es esta cuerda, ¿sí? Y esto que viene acá, si el movimiento es hacia allá, la fuerza de roce se opone al movimiento, va a ser para acá, que está en la superficie de contacto entre el cuerpo y el piso del plano inclinado. Y esto que está con línea de punto representa las componentes según el eje Y de WA, acá, y esta en el componente de esto, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Y en el otro, por ejemplo, para el otro bloque, tenemos simplemente, volvemos a tomar la referencia, en este caso ya el bloque B está vertical. Entonces, acá es más sencillo, directamente el W, tengo dos fuerzas del peso y la tensión T de la cuerda. ¿Ven? Del diagrama del cuerpo libre, entonces tengo en el eje X, va en el sentido positivo, pongo T. Y la otra fuerza que va acá, en el otro sentido, va a ser la componente horizontal del peso. Va a estar dada la M de A por G por el seno de 30, ¿no es cierto? Porque la componente está el seno. Y menos, ¿no es cierto?, mu S por NA, acordémonos que la fuerza de roce era mu por la normal, ¿sí? Y es negativo, ¿por qué? Porque el cuerpo va a subir, entonces la fuerza de roce es en sentido contrario. Entonces, y la otra ecuación es esa, en el sentido del eje Y, va a ser N menos esta componente vertical que va a ser por MA por G por el coseno. Entonces fijémonos que acá, como conozco, puedo saber la normal, ¿sí? Reemplazando T y NA por su equivalente, encontramos esa expresión, ¿sí? El valor máximo de B, despejando, va a estar dado por esa ecuación. Conocemos los ángulos, conocemos mu, conocemos la masa, me va a dar la masa que tiene que tener B, ¿sí? Diagrama del cuerpo libre para el bloque B, simplemente T menos M de B por G igual a 0, ¿sí? Y ya está. Ahora hacemos lo mismo para el bloque A punto de bajar. Entonces acá el sentido baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, la fuerza de roce, si el movimiento es hacia abajo, la fuerza de roce va en el otro sentido. Fíjense que es parecido a nada más que la fuerza de roce va en el otro sentido, ¿correcto? Para el cuerpo B lo mismo. En este caso la fuerza de roce, como dijimos, tiene sentido contrario. Por lo tanto, volvemos a hacer, ¿sí? Ya lo dejo para ustedes, que planteen, porque ustedes también tienen que practicar, ¿sí? Y el valor mínimo de MB va a ser este. El valor de T se calcula con esto y resuelve el problema. Bueno,
El problema 5 dice que en la estructura de la figura, ¿sí?, muestra una barra homogénea AB de masa 12 kilogramos, ¿sí?, y de longitud 7,2 metros, bastante larga. Y está articulada acá o vinculada a esta barra en este punto A, ¿sí? Acá la etiqueta del punto A me la está tapando un poquito, ¿sí? Este es un vínculo, un apoyo fijo, ¿sí?, que ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, está tapada ahí, lamentablemente salió tapada, pero hay un vínculo. Está articulada en A en un punto vertical, sostiene un barril de 21,5 litros, o sea, kilogramos. O sea, ese barril pesa apenas 21,5 kilos. Determine la tensión del cable CD, ¿sí?, CD, o sea, y la reacción en la articulación A. Si la longitud de la cuerda, ¿no es cierto?, entre A y C, o sea, si la longitud, perdón, no de la cuerda, la longitud entre A y C, o la distancia entre A y C, es de 3,8 metros. Bueno, haciendo el diagrama de cuerpo libre, observemos, acá te diagrama de cuerpo libre, hacemos sobre la barra. ¿Qué fuerza actúa sobre la barra? Tengo el peso del... Vengamos, siempre es conveniente tomar un sentido. Bueno, empecemos desde acá. En el punto B tengo el peso W, sigue la tensión T que ejerce la cuerda, ¿no es cierto? Si esto lo considero acá, la tensión va hacia el otro sentido. El peso propio de la barra, y en este punto tengo dos reacciones, tanto vertical como horizontal. Yo le llamo B sub A y HA, vertical, horizontal en el punto A. Y la longitud que hay desde A al punto este es un segmento que vale 3,8 metros. Como tengo la longitud de la barra, ¿no es cierto?, este segmento, ¿sí?, este segmento va a ser a L por el coseno de tita, porque este ángulo es alterno, interno, ¿sí?, según el diagrama de la figura. Este ángulo que está acá, que lo estoy marcando, que lo marca el puntero láser, es el mismo que acá. Entonces, este segmento va a ser L por el coseno de tita. ¿Sí? Eso ustedes ya deben dominar la trigonometría. También acuérdense que previamente acuérdense del momento, cómo tomábamos. Acuérdense que para momento le asignamos un sentido positivo al sentido contrario. ¿Por qué empezamos por el momento? ¿Por qué? Porque acá tenemos esta incógnita, T, y tenemos esta incógnita acá, ¿sí? Entonces, si empezamos a hacer la sumatoria de fuerzas según el eje X, según el eje Y, vamos a tener, sí, dos ecuaciones, donde de una vamos a tener BA, T, y en la otra HA, o sea que la podemos resolver, pero acá lo mejor sería, si yo aplico la ecuación de momento y tomo con referencia el punto A, entonces estoy anulando dos incógnitas. Para que voy a incorporar en la ecuación. Y la única incógnita que voy a tener va a ser, esta no va a ser incógnita, el peso no va a ser momento, ¿no es cierto?, conocido. El peso del barril también. Pero la única incógnita que voy a tener va a ser T. Entonces es más fácil empezar a resolver el problema mediante una ecuación de momento, ¿sí?, en ese punto. Se planteó los momentos en A, tiene que ser igual a 0. Entonces, acuérdense que T, el momento de T respecto a A, es el valor de la fuerza T por el segmento perpendicular a A. En este caso es H, T por H. Como lo hace girar en el sentido antihorario respecto, o sea, si yo me pongo un eje acá y hago girar T, la tendencia de T a hacer girar a la barra en el sentido antihorario, que yo les daba valor positivo. P, fíjense, P con respecto a este punto A va a tender a hacer girar la barra en este sentido, en el sentido horario, o sea, va a ser P por la distancia perpendicular, y esa distancia perpendicular va a ser L por el coseno de tita sobre 2, porque justo el peso está en el medio de la barra, en el centro. Y el peso del cilindro de la misma manera, también va a tender a hacer girar a la barra respecto al punto A en el sentido horario, al cual nosotros hemos adoptado
tomar como signo negativo. Entonces ahí está. Bueno, de acá si analizamos la ecuación, conozco H, conozco L, conozco P, conozco el coseno de tita, conozco W, conozco todo. O sea, la única incógnita es T. Entonces, resuelvo, ¿sí? Resuelvo, y ahí tengo todos los valores. Resuelvo y saco que el valor de T es 408,5 newton. Entonces es muy útil la ecuación de momento cuando la cosa se complica. ¿Por qué? Porque al plantear en un determinado punto, acá estoy anulando dos incógnitas, ¿sí? Y me queda la tercera para resolver. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Como ya tengo T, ya puedo tranquilamente plantear sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Qué fuerza tengo en el eje Y? Y bueno, tengo BA positiva, tengo P, el menos el peso P para abajo negativo, W negativo, y listo. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros, de acuerdo a lo que vimos en la teoría, lo que hicimos es trasladar, el efecto era trasladar, si nosotros hemos trasladado esta fuerza acá, la hemos acompañado de esa fuerza por el momento. Si hemos trasladado esta fuerza para acá, al punto A, hemos trasladado el valor de esa fuerza y el valor de la cupla. Y lo mismo para B. ¿Sí? Eso lo tienen que ver en la segunda parte que se ha dado de la clase de estática. Cuando se ha visto la descripción de la explicación de este producto vectorial y los sistemas equivalentes. Está entre la segunda y la tercera parte. Bueno, entonces seguimos. Planteamos la sumatoria de fuerza en el eje X. ¿Qué fuerza tengo en el eje X? Tengo esta para acá y esta para acá. O sea, intuitivamente, y digamos, la intuición ha sido correcta, porque es lógico, si la fuerza esta tira para acá, la única que la puede sostener es esta. ¿Sí? Entonces, HA es positivo, menos T negativo. Entonces, de ahí, como ya hemos encontrado T, calculo el valor de HA. Entonces, bueno, hemos calculado acá primero BA con todos los datos conocidos y calculo HA. Si quiero saber qué dirección va a tener la reacción total, o sea, BA y HA van a conformar una resultante, ¿sí? Muchos creen que necesariamente va a tener la dirección, va a ser justo que tiene la dirección de la barra, pero no siempre es así. Habrá algún caso excepcional que sí pueda coincidir con la dirección de la barra, pero vamos a ver que no. ¿Por qué? Bueno, veamos primero la RA, como si yo tengo dos componentes, esta va a ser la RA, la puedo reemplazar para formar un triángulo rectángulo, por teorema de Pitágoras calculo eso. Y la dirección que va a tener RA según el eje X, lo calculo porque tengo las dos componentes, es decir, la vertical y la horizontal, está dado por la tangente, o sea que el ángulo phi, el ángulo que va a marcar la dirección de la resultante en A o de la reacción en A, va a estar dada por 38 grados. Fíjese que es 38, casi 39 grados. Y fíjese que esto es 37. Y bueno, hay 2 grados de diferencia, o sea que no sigue la línea, así la línea, ustedes van a observar, fíjense acá apenas, no sé si se nota que está aquí desviado un poquitito. Si yo lo marco a los 38, 8, 39 grados, no sigue, está un poquito desplazada, es muy poquito. Bueno, ese sería el problema. El problema este es más sencillo, determine la ecuación que permite respectivamente calcular la reacción en el extremo A y el valor de la constante K del resorte. En este caso vamos a tener una fuerza elástica, ¿sí? Para tener algo, ¿no es cierto?, que nos recuerde a la ley de Hooke, ¿sí? Bueno, acá tenemos una barra que tiene un vínculo acá, tiene un resorte y un peso P. Entonces el peso P va a hacer de tal manera que este resorte, ¿sí?, modifique su forma, ¿sí? Bueno, hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo sería? Es sencillo el problema. Está el diagrama del cuerpo libre. Bueno, tengo la reacción. Son todas fuerzas verticales, fíjense, W, el peso P, la reacción, la fuerza elástica es K por X, según lo que veíamos en la ley de Hooke, y por lo tanto la reacción no le queda otra más que tener la reacción en el sentido vertical.
y las dimensiones geométricas las podemos obtener por los datos del problema. Entonces, para encontrar RA, es decir, digamos, tengo F y RA de incógnita. Entonces, ¿qué haría? Entonces, puedo plantear momento acá, con lo cual anulo el valor anulo la reacción RA de la ecuación. Y me va a quedar F, la fuerza del resorte o del muelle. Entonces, aplico momento en A. Fíjense acá, ¿yo qué hice? He tomado exprofeso, ¿sí? Exprofeso. He tomado el sentido como positivo en el sentido horario. Y nosotros habíamos dicho en teoría que adoptaremos como positivo el sentido antihorario como positivo. Pero bueno, veamos qué pasa cuando lo hacemos acá. Yo puedo ser dueño, puedo ir de tomar otra referencia. Bueno, acá lo hicimos. Tomo como referencia, yo digo que toda aquella fuerza que me hace girar al sistema respecto al punto A en el sentido horario, lo voy a tomar como positivo. Y bueno, hagamos. Entonces digo P. La fuerza P, ¿sí?, hace girar para acá, o sea, en el sentido horario lo tomo como positivo, P por A. La fuerza que hace el resorte es K por X. ¿Cómo la hace girar? ¿Cómo la haría girar a la barra según el punto A? La haría girar en el sentido antihorario, lo tomo negativo. Y el peso W, ¿sí?, la hace girar en sentido positivo, igual a 0, ¿sí? Si lo hubiera tomado distinto, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Cambiar de signo acá. Acá sería menos P por A, acá sería más Q por X por A, y acá sería menos W por 2. Y es lo mismo. O sea, es como si hubiera multiplicado la ecuación por menos 1. Como esto es 0, al multiplicar por menos 1, entonces no va a variar. No cambia el resultado. Es por eso que siempre que yo tome una convención, la respete esa convención. Si digo que para acá es positivo, todo tengo que tomar positivo. Si digo que del sentido antihorario es positivo, toda la fuerza que tienden a hacer girar el cuerpo libre alrededor de ese punto en el sentido antihorario lo consideraré positivo. Entonces, bueno, ahí se simplificarían la longitud de A, porque sería como factor común, se simplifica, y me queda directamente que el valor de la constante del resorte tiene que tener, sería de ese valor, P más 2 veces el peso del cuerpo que cuelga de la barra, dividido en X viene a ser la elongación que sufre el resorte respecto de su posición original, ¿sí? ¿Sí? Su posición, supongamos, antes de estar colgado, tiene una longitud dada. Cuando lo cuelgo, se elonga una cierta posición respecto de la original. Entonces, con eso tiene la expresión para calcular el valor de K. Bueno, con esto, bueno, espero que le sirva para que pueda resolver los demás problemas.